emitir la normativa apropiada para que el país cuente con un banco central moderno. Creo que aquí hay un elemento muy valioso que todos debemos de tener bien claro y comprensible. Y el claro y comprensible es precisamente que nosotros estamos organizados en banca central. Por eso es que el Banco de Guatemala juega un papel importantísimo en las políticas monetarias, cambiarias y crediticias. Eso lo tenemos que tener bien, que nosotros estamos organizados en una banca central. Luego dice que era necesario hacer los cambios y que se creó la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y ahí está todas las regulaciones y todo el contexto del Banco de Guatemala. Y hay algo bien importante que aquí está regulada, la Junta Monetaria. Y la Junta Monetaria es bien importante. Entonces, ¿qué les pido yo? Que hoy por la tarde le den una leída. O sea, esta ley, si ustedes se dan cuenta, el decreto tiene 88 artículos. O sea, aquí ya vamos aumentando un poquito, son 88 artículos. Pero lo que sí tienen que tener bien claro es que estamos organizados en Banco Central. Y si nosotros resumimos así muy rápido, ¿y qué hace la banca central? Pues dar las políticas cambiarias, monetarias y crediticias. Si ustedes saben que la tasa de referencia del dólar precisamente la da el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala dice si hoy va a amanecer la moneda a 7.80, si va a amanecer a 7. Ese es nuestro campo de referencia y el banco le transmite a todos los bancos del sistema. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que nosotros estamos organizados en bancos, en una banca central. Y lógicamente, quien está en esa banca central es el Banco de Guatemala. Y luego es una estructura, es toda la estructura administrativa que tiene que ver con el Banco de Guatemala. ¿Qué les rogaría yo? Lo que yo les rogaría es que lean hoy la ley. El jueves ya les van a dar el laboratorio, entonces ya va a ser más fácil saber qué tiene la ley y poder llenar su laboratorio. Pero si aquí tienen alguna duda, yo estoy aquí a la disposición de ustedes y estoy para contestarles las preguntas que tengan. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta de la ley orgánica del Banco de Guatemala? Bueno, si no es así, entonces, por favor, léanla. Pero sí es importante que cada vez que yo les digo a ustedes que tienen que hacer un laboratorio, eso de leer la ley, háganlo ahora. Porque el problema es que cuando no lo hacen, cada vez se va complicando más lo que es la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya no solo, ahora ya tienen la ley de la SAT, pero a esa ley de la SAT se le va a sumar la ley orgánica del Banco de Guatemala y así se le va a sumar la ley monetaria y luego se le va a aumentar la ley de libre negociación de divisas, luego se va a aumentar lo que es la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas y la ley del presupuesto público. Entonces ya cuando tienen que estudiar 5 o 6 leyes y esto ya dificulta un poco la situación. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar a presentar si son tan amables. Ya esperé 15 minutos para que entrara la mayoría de compañeros, ya se esperarán los que están en línea para poder entrar. Bueno, entonces ahora, hoy vamos a ver un punto muy importante. Y yo creo que es ese punto importante que hace que el Estado nos pueda cobrar impuestos. O sea, ese poder financiero que no lo tiene cualquiera. Ese poder financiero que únicamente lo tiene el Estado. Lo tiene el Estado y que es un poder importantísimo que nosotros no miramos, pero sí sentimos. ¿Y cuándo lo sentimos? Cuando sabemos que tenemos que contribuir con nuestras obligaciones tributarias. Antes de que comencemos a hablar de poder financiero,
Para mí es importante que tengamos claro qué es poder. Yo creo que esto ya lo habíamos avanzado, ¿va ustedes? Ya habíamos entrado a las clases, esto ya lo habíamos visto para no... Sí, vamos a ver, esto ya lo habíamos visto. Hoy sí me falló el apunte. Aquí creo que nos quedamos viendo el artículo que les pedí que lo leyeran, que era el 171. Aquí nos quedamos. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros deducir que es poder financiero? Haciendo la aclaración que aplicamos ya, porque ya leímos el 171 de la Constitución de la República, donde están las atribuciones, lógicamente, del Congreso de la República. Y cuando hemos leído también lo que es el artículo 237 al 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que creo que vale la pena que le volvamos a dar una leidita por aquellas personas que no lo leyeron. Yo solo lo voy a ir enumerando para no hacer tan tediosa la clase de estar leyendo los artículos. ¿Cuáles son esos artículos? A ver, ¿qué tiene el 237? Vamos a ver aquí. El 237 tiene el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Este artículo es importante porque si ustedes se recuerdan, nosotros hemos estado hablando a lo largo de estos días que tenemos de sentarnos a discutir el derecho financiero, estamos hablando de dos partidas. Hemos estado hablando de ingresos y gastos. Y cuando lógicamente nosotros hablamos de presupuesto público, estamos hablando de esas dos grandes partidas. Estamos hablando de los ingresos que tiene el Estado que le permiten satisfacer las necesidades de la población. Y cuando ya tiene el dinero, ya puede planificar en qué va a utilizar él los recursos. Esto ya lo tenemos clarísimo. Luego, si nosotros miramos qué tiene el artículo 238, aquí habla de la ley orgánica del presupuesto, de todo lo que se hace necesario que contenga la ley orgánica del presupuesto. Nos habla también en el 239 del principio de legalidad. Y yo creo que es obligado para el estudiante de leyes que está viendo tanto derecho financiero como derecho tributario, saber perfectamente que existe ese 239 como un principio fundamental contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Como eso que evita la arbitrariedad y obliga al Estado a cobrar impuestos solo cuando existe una ley que así lo contenga. Lógicamente, aquí lo que se está evitando con este principio es la arbitrariedad. Es que el poder del Estado venga y nos quiera obligar a cumplir con obligaciones tributarias que no estén basadas en ley. Lógicamente, entonces, esto se vuelve nuestro principio fundamental que lo tenemos que tener claramente delineado. Luego de este artículo 239, nos vamos al artículo 240. ¿A qué se refiere el artículo 240? El artículo 240, permítanme, es fuentes de inversión y gastos del Estado. O sea, aquí ya no está hablando de ingresos, está hablando de dónde va a sacar el Estado la inversión y cómo es que va a poder efectuar sus gastos. Siempre seguimos hablando de una de las partidas que tienen que ver con el presupuesto público. Eso quiere decir que el presupuesto público en derecho financiero es fundamental, porque casi todo el concepto que se tiene de derecho financiero tiene que ver con los ingresos y los gastos. ¿Y dónde está el instrumento que de manera sistemática va a tener recogido lo que son precisamente los ingresos y los gastos? Ah, bueno, pues precisamente es lo que tiene que ver con el presupuesto público. Luego, lógicamente, que es importante que tenemos el 240, tenemos que tener el 241 que habla de rendición de cuentas. Y cuando nosotros hablamos de rendición de cuentas, tenemos que pensar en la entidad fiscalizadora a la que nosotros le tenemos que rendir las cuentas. ¿Y a quién le tenemos que rendir?
Pues lógicamente le tenemos que rendir a la Contraloría General de Cuentas. Luego tenemos el 242, que son fondos de garantía. Y luego tenemos el 243, que es el principio de capacidad de pago. Yo le pido que para los que no han leído esos artículos, lleguen hoy en la noche, mañana temprano, porque sí creo que deben de darle una leidita para tener claro lo que es ese concepto que se tiene en nuestro Código Tributario, originado precisamente de la Constitución Política de la República. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir de todo lo que vimos? ¿Qué podemos deducir cuando hablamos de poder y estamos diciendo, si ustedes se recuerdan, nos vamos a regresar aquí para que lo tengan claro, que cuando comenzamos a hablar de esta figura, nosotros estamos hablando, vamos a ver aquí porque se los quiero leer como se los di para que no tengamos problemas, en donde lógicamente nosotros decimos que poder de manera general es el dominio, es el imperio, es la facultad y es la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Eso es lógicamente cuando se habla de un poder en general. Pero cuando nosotros hablamos de poder financiero, estamos hablando de ese poder coactivo del Estado que obliga al contribuyente al pago de los impuestos. Como le digo, ustedes no tienen a la Superintendencia de Administración Tributaria que no los deje entrar a su casa, que los persigue, pero sí saben que tienen que pagar el impuesto, porque si no pagan van a tener problemas muy serios. Bueno, ya hablamos de esto también, solo para recordarles que el poder financiero es la capacidad contenida en la Constitución Política de la República por ciertos entes políticos. Y esto es muy importante. Hablamos también cómo se divide el poder financiero y de sus elementos. Ahí nos hablamos, hasta ahí nos quedamos. Entonces, es importante, lógicamente, pero es bien importante que nosotros tengamos claro con lo que hemos visto qué es poder financiero. Y esto, lógicamente, nosotros lo tenemos que tener bien, pero bien claro. El poder financiero es el poder imperio en cuya virtud se ejerce la actividad financiera del Estado. Su mayor y más típica manifestación se da en la autoridad que tiene el Estado para exigir contribuciones de manera coactiva a los particulares que se hallan bajo su jurisdicción. Y cuando nosotros estamos hablando de jurisdicción en derecho financiero, estamos hablando de potestad tributaria. Pero lógicamente esa no es la única manifestación que tiene el Estado. También el Estado planifica su actuación financiera. ¿Y cómo es que planifica su actuación financiera? Decidiendo qué gastos son los que va a efectuar, cómo los va a repartir en el tiempo y en el espacio, cuáles son las fuentes de las que él logrará tener los recursos y los ingresos que le permitan tener ese dinero. También el Estado es capaz de generar medidas financieras para producir resultados directos. Y también cuando concretamente procede a obtener ingresos y a emplear esos ingresos en destinos prefijados. Y ahí cuando hace todo esto es que él está ejerciendo poder
financiero. ¿Qué pasó por ahí? ¿Quién tiene por ahí? María del Rosario abrió el micrófono. María del Rosario, ¿quién, perdón? Ya cerró el micrófono. Ya lo cerró, les pido mucho de favor pero ahorita voy a admitir a todos los que están ahí, entonces ya, les ruego por favor el micrófono. Bueno, vamos a continuar si son tan amables. Esto nos desconcentra. Bueno, entonces, lógicamente esto es importantísimo y aquí, como les digo, volvemos a hablar de esas dos grandes partidas. Cuando hablamos del ejercicio del poder imperio, hablamos de ingresos y hablamos cómo se van a emplear esos ingresos. Entonces, lógicamente, estamos hablando de presupuesto público. Es indudable que solo puede llevarse a cabo acciones importantes dentro del Estado, pero lógicamente acciones que estén consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la que nos da ese marco de legalidad. Ese es el poder financiero. Y lógicamente nosotros sentimos lo que es ese poder financiero. Ahora vamos a hablar cómo se divide el derecho financiero. Si ustedes miran su programa y miran el artículo 2, ustedes lógicamente van a encontrar lo que dice cómo se divide. Y se divide en derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. Yo les dije creo que desde que comenzamos este punto, que el programa tenía un errorcito y que había que eliminar derecho financiero, porque el derecho financiero no se puede dividir en derecho financiero. O es derecho financiero o es una rama del derecho financiero. Ahí no borraron, fue un copy-paste y tuvimos problemas en esta situación. Entonces, la primera rama y la más importante del derecho financiero es el derecho tributario. En dos palabras muy sencillas, ¿por qué es la rama del derecho más importante? Porque es la que facilita al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Sin ese dinero, no podría hacer nada el Estado. Entonces, lógicamente, miremos, por ejemplo, el derecho presupuestario, pero si no tiene ingresos, ¿cómo va a pensar en los gastos? Entonces, lógicamente, por eso es que esta rama es la más importante y, lógicamente, la estudiamos primero dentro del derecho financiero. Hay países que no le llaman derecho tributario, nosotros sí le llamamos derecho tributario, pero hay países que se conoce con el nombre de derecho impositivo o derecho fiscal. Que ¿cómo conceptualizarlo? ¿Cómo podemos pensar que es el concepto de derecho financiero? Yo aquí les puse uno y dice, lo podemos visualizar como el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus diferentes aspectos. ¿Se recuerdan ustedes también que ya vimos que los tributos se dividen en tasas, arbitrios y contribuciones especiales? Pero en esta parte lo que más le interesa al Estado es los impuestos, como una manera, una división de lo que son los tributos. Aquí volvemos nosotros a un personaje que ya lo conocemos bien y que es un clásico, les dije yo, del derecho financiero. Y está Fernando Sáenz de Bojanda. Él dice que el derecho tributario es la rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, sujeciones y deberes a través de las que se desenvuelven las funciones públicas,
¿Y cómo pueden ser esas funciones públicas? Esas funciones públicas pueden ser de gestión, de resolución y de policía. Pero esas funciones públicas están encaminadas a la aplicación del expresado recurso público. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos de recurso público, son los ingresos que vía de los impuestos han llegado al Estado. O sea, ya cuando el dinero se ha cobrado y está en las cajas del Estado, ya no se llama impuesto porque ya lo pagué. Entonces, ese impuesto, ¿qué constituye para el Estado? Constituye para el Estado el recurso público. ¿Cómo lo considera Carlos María Giuliani Fonrush? Que si se recuerdan también, es un clásico del derecho financiero. ¿Y qué dice él? Él dice que el derecho tributario es llamado también derecho fiscal. Es la rama del derecho financiero, que nosotros ya lo sabemos y así lo estamos estudiando, que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones, como actividades del Estado, en las relaciones de este Estado con los particulares y en las que se suscitan entre estos últimos. Esta es otra definición de derecho tributario. Según la doctrina moderna alemana, que también nos da una definición, ellos dicen que el derecho tributario es parte del derecho financiero. Y agregan a la par del derecho presupuestario y a la par del derecho patrimonial del Estado. Y ustedes se recordarán que yo les dije que el derecho financiero se dividía en derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. Entonces aquí la doctrina alemana está hablando de derecho presupuestario y el derecho patrimonial del Estado. Nos dice también que es una rama del derecho financiero. Eso ya sabemos porque así es como nosotros lo estamos estudiando. Y él dice que estudia el aspecto de la tributación como la actividad del Estado en las relaciones de este Estado con los particulares y las situaciones que de estas relaciones nacen. ¿Qué quiere decir él cuando dice y las situaciones que estas relaciones nacen? Pues la que nacen de la relación del Estado y los particulares, que es muy importante, y aquí yo le agregaría un concepto más que nosotros ya vimos, esa relación que se da entre los sujetos de la relación jurídica tributaria, que si se recordarán dijimos sujeto activo Estado, sujeto pasivo contribuyente. ¿Cómo puede ser el derecho tributario o fiscal, como es conocido en algunas partes, para su estudio? Lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a dividir en una parte general y en una parte especial. Y cuando nosotros hablamos de general, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las normas aplicables a todos y cada uno de los tributos. Y esto es la parte teórica más importante, porque en todos los impuestos están comprendidos. Son aquellos principios de los cuales no se puede prescindir en los estados de derecho. ¿Por qué no se puede prescindir? Porque si lo que queremos es lograr la coacción que significa el tributo, lógicamente lo que debe imposibilitar es la arbitrariedad. Y por eso nosotros necesitamos de un cuerpo normativo legal que tenga toda la parte general
Toda esa parte general que va a ser aplicable a todos los tributos. Y nosotros claramente lo tenemos definido en un cuerpo legal. Y ese cuerpo legal se llama Código Tributario. Que si ustedes se recordarán, les dije que había surgido de un congreso jurídico como una necesidad del Colegio de Abogados en ese momento, de poder proteger al contribuyente, que es el que recibe y el que aguanta la coacción por parte del Estado. Vamos a descansar un poquito, pero vamos a abrirle a las personas que quieran entrar. Si alguien conoce, por favor, a Diego Nájera Durán, dígale que si no pone fotografía, no lo voy a dejar entrar. Ya tiene varios días, ya le cambió el color a la letra, pero no logra poner fotografía. Ahora, si lo que él tiene un teléfono que no le permite, que se comunique conmigo y entonces ya lo arreglaremos. Por favor, se llama Diego Nájera Durán. Díganle que no lo dejo entrar porque solo tiene una D y yo necesito una fotografía, si son tan amables. Y díganle también, ¿qué manda? ¿Quién habla ahí? ¿Willy, sí? En este caso sería de que el enlace del compañero que nos está ayudando me lo haga llegar a mí. Si por el teléfono él no puede accesar y yo le usted comunico puede hablar con él para ver si efectivamente no puede accesar, entonces lo ayudamos para que no tenga ningún problema. Gracias, Willy. Exacto. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir aquí la clase. Okay. Bueno, entonces, permítanme porque... Bueno. Bueno, entonces, estamos aquí diciendo entonces que nosotros lo que tenemos es el código tributario. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que tiene el código tributario? El código tributario lo que tiene, lógicamente, es todo ese derecho general que se aplica en todas las situaciones del código tributario. Cada vez que nosotros hablamos un tributo, eso que tiene todos los elementos que nosotros necesitamos está el código tributario. Ahí están las normas de carácter general. Ahora tenemos una parte especial. Y esa parte especial es donde están comprendidas, lógicamente, como lo dice la palabra, disposiciones específicas sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario, entendiendo por sistema tributario el conjunto de tributos que tiene cada país. ¿Y cuáles son los que nosotros tenemos? Entre los que nosotros tenemos está la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde ubicamos nosotros al derecho tributario? Primeramente, y si ustedes ya se recordarán, nosotros lo debemos de ubicar en el derecho público. Y lógicamente lo que comprende es el derecho tributario o el derecho fiscal. Y el derecho tributario es la disciplina jurídica independiente, que como muy atinadamente dice Giuliani von Rusch, está vinculada, está relacionada con la aplicación y la recaudación de los tributos. Y eso es muy, pero muy importante. Es importante también nosotros con frecuencia, pero con frecuencia, oímos que hay un derecho tributario material, que hay un derecho tributario sustancial, que hay un derecho tributario internacional, que hay un derecho tributario procesal y hay un derecho tributario penal, entre otros. O sea, eso es bien importante que nosotros tengamos claro, que el derecho tributario se ha expandido tanto que ahora, lógicamente, nosotros podemos hablar de esa separación del derecho tributario.
Está el material, está el sustancial, está el internacional, está el tributario procesal y el tributario procesal penal. Y esto lo tenemos bien claro y definido. Aquí nosotros es importantísimo que tengamos que el derecho tributario está codificado, hermano. ¿Y en dónde está codificado? En el Código Tributario. Y este Código Tributario regula instituciones que son importantísimas dentro del derecho financiero. Y lógicamente, al tener un código, nos da un orden, porque antes de que entrara en vigencia el Código Tributario, estaba esparcida en todas las leyes que tenían impuestos. Y esto, lógicamente, lo que dificultaba era la defensa del contribuyente. Y ustedes saben que la defensa del contribuyente es un principio fundamental del debido proceso y de cualquier sistema democrático. Entonces, lógicamente, esto conviene y evita la arbitrariedad del Estado en contra del contribuyente. Ahora vamos a hablar del derecho presupuestario. ¿Qué debemos de entender nosotros por derecho presupuestario? Primero, vamos a volver a repetir, es una rama del derecho financiero. No es tan importante como el derecho tributario, pero tampoco es que no valga la pena, porque lo que va a regular, lógicamente, son los ingresos y los gastos. Entonces, el derecho presupuestario, como rama del derecho financiero, está integrada por el conjunto de normas y principios que determinan el régimen jurídico temporal de gestión, empleo y contabilidad de los caudales que, derivados de la aplicación de recursos, alimentan el tesoro público. Cuando nosotros estamos hablando de gestión, de empleo y de contabilidad, volvemos a hablar de esas dos grandes partidas de las que hemos hablado todo este semestre. ¿Y cuáles son? Perdón, todo este semestre, no, toda esta parte del semestre. ¿Y cuáles? Los ingresos y los egresos del Estado. ¿Qué comprende el derecho presupuestario? Lo primero que comprende es la gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos. Luego, el régimen jurídico de los gastos públicos. Y aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de esas dos grandes partidas. Estamos hablando de ingresos y estamos hablando de gastos. Si ustedes miran la finalización de cada una de estas líneas que tenemos, dice ingresos públicos y gastos públicos. ¿Qué estamos hablando de los ingresos? La gestión, el empleo y la contabilidad. ¿Para qué nos van a servir a nosotros los ingresos del Estado? Para poder subsanar los gastos públicos. Entonces, ¿y dónde vamos a tener ese dinero nosotros? ¿Dónde vamos a guardar ese dinero que hemos pagado de los impuestos? Pues ese es el régimen jurídico del Tesoro Público. Y aquí interviene el Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala. Y el otro aspecto es la conformación de la institución presupuestaria. ¿Y cómo es que nosotros, digamos, conformamos la institución presupuestaria? Pues en Guatemala, parte del Ministerio de Finanzas Públicas, tenemos lo que es la dirección del presupuesto público, que simplemente lo que hace es llevar el control del presupuesto de ese que nos ayuda lógicamente a ver lo que son los ingresos y los gastos. Aquí es importante, antes de entrar a esto, que nosotros agreguemos lo siguiente. Primero, que el derecho presupuestario es esencial para el derecho financiero. Si ustedes quieren, con muy poco desarrollo, hoy por hoy,
pero con características especiales de la materia, que le sirven de objeto y que le da la importancia necesaria. Si ustedes se dan cuenta, mediante el presupuesto público, se complementa el régimen jurídico de inversiones, gastos públicos y su control. Eso es lo que hemos dicho aquí. Organiza los recursos de los entes públicos y sus obligaciones económicas en cuanto a la asignación de dichos recursos. El presupuesto representa por excelencia el nexo de unión fundamental entre dos grandes partidas. ¿Y cuáles son esas dos grandes partidas? Esas dos grandes partidas son los ingresos y los gastos, en el que aparece sistematizada toda la actividad financiera del Estado, que es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cuáles son las fases de esa actividad financiera del Estado que el Estado desarrolla? Hay un tercer rama del derecho financiero. ¿Y esa tercera rama cuál es? El derecho patrimonial del Estado. Ojo, cuando nosotros decimos derecho patrimonial del Estado, debemos de pensar en lo que es y lo que implica el patrimonio del Estado. Si ustedes piensan, digamos, ya no pensemos de manera general, sino pensemos de manera individual. Cuando ustedes se ponen a pensar, ¿qué es mi patrimonio? Ustedes están pensando si tienen bienes muebles, si tienen bienes inmuebles, si tienen rentas, si tienen ganancias. Piensan en todo lo que les da riqueza. Por eso es que la definición que se tiene de derecho patrimonial del Estado dice que es la riqueza estática en cuyo derredor se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento. Vamos a regresarnos un poquitito, solo voy a dar ingreso aquí. Y sí les pediría que traten la manera de ingresar a tiempo para no estar interrumpiendo, porque les decía que no es aquí como cuando entramos a la clase. Aquí yo los fastidio a ustedes porque tengo que estar parando y precisamente tal vez se les va la concentración. Perdonen, pero esto no es cuestión mía. Ahora, para Héctor Villegas, que es otro de las personas que nosotros estamos nombrando a lo largo de este semestre, es el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que el Estado obtiene, tanto de los bienes del dominio público como los bienes del dominio privado. O sea, aquí él ya está siendo como más claro, como más preciso, como más conciso, y ya dice conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que el Estado obtiene de los bienes del dominio público o como los bienes del dominio privado. Para el autor guatemalteco Jorge Mario Castillo González, que fue un profesor de aquí de la facultad nuestro, con un expertise muy grande en derecho administrativo, trabajó años en el Ministerio de Finanzas Públicas y la verdad que ha sido maestro de maestros. Él dice que es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado, entonces hablamos patrimonio, bienes. Si hablamos de patrimonio del Estado, estamos hablando de los bienes del Estado. Y dice, cumplen la función para la cual han sido destinados, siendo estos bienes los obtenidos a través de los recursos
obtenidos por medio de los impuestos, de las tasas y contribuciones especiales. Él ya no usa tributo. Él dice cuáles son los tributos y dice que son impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como aquellos bienes propiedad del Estado que no constituyen dinero en efectivo. Leámoslo otra vez ya, sin esas observaciones que le he hecho, y dice, es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado cumplen la función para la cual han sido dados, siendo estos bienes los obtenidos a través de los recursos obtenidos por medio de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como aquellos bienes propiedad del Estado que no constituyen dinero en efectivo. Está integrado el derecho patrimonial del Estado por un conjunto de relaciones de contenido económico. Permítanme un momentito. Entonces dice, está integrado por un conjunto de relaciones de contenido económico que tanto pueden ser de naturaleza jurídica real como de naturaleza jurídica obligacional. Es el derecho de bienes del Estado y de los restantes entes públicos. Dejamos el derecho patrimonial del Estado y entramos al derecho monetario. Y cuando yo pienso en derecho monetario, pienso en moneda. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Guatemala? El quetzal, pero al mismo tiempo hay una ley que es la libre negociación de divisas que me permite negociar en una moneda extranjera. Entonces, ¿qué debo de pensar yo por derecho monetario? Lo que debo pensar por derecho monetario es que está constituido por normas relacionadas con la moneda. Por eso es que autores dicen que es la facultad de acuñar moneda o emitir billetes. Y esta función es privativa del gobierno, pues en otros tiempos también era de los particulares o de los concesionarios. Pero hoy nosotros vamos a ver en la ley monetaria quién es el único que puede emitir moneda, que no está en manos de los particulares. Para Norbert J. Godoy, dice, el derecho monetario es la materia que forma parte del derecho financiero y que es una serie de normas jurídicas que se refieren a la moneda y que encuentran su ubicación a nivel constitucional y legal. A través de ellas se otorga la facultad de los estados nacionales para emitir moneda, la que constituye un elemento necesario como instrumento de cambio, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, y para fijar el valor de la misma como tal. En nuestro país, su principio constitucional, que fue lo que yo les dije, está en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Abramos aquí el 132. ¿Qué dice el 132? Dice moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener las condiciones cambiarias crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema a la Junta Monetaria, la que depende del Banco de Guatemala, entidad con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y ley monetaria. Y esta norma, lógicamente, es la que le da vida y hace que exista la ley orgánica del Banco de Guatemala.
Vamos a ver quién anda por ahí para ingresar. Bueno. Aquí, si necesita fuentes de consulta para este tema, es Cabanelas, Finanzas Públicas Mexicana, de Ernesto Flores Zavala, Carlos Yulani Fonrush, Héctor Villegas. Esos son los libros que nosotros podemos utilizar. Les hago una pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? Aquí estoy para resolverles cualquier duda que puedan tener. Bueno, si no hay ninguna duda que les pueda resolver, así por ahí, ¿quién me activó el micrófono? Estoy para seguir. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, les está Wanda Celaya con una consultita. ¿Las diapositivas las irán a compartir, licenciada? Disculpe. No, las diapositivas no las voy a compartir. Lo que les voy a compartir es el punto completo. Cuando terminemos, ya el día jueves, ya Willy les puede mandar el segundo punto. Bueno. Sí, José Nelson Israel López Vicente, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal está? En el ámbito que usted platicaba sobre el patrimonio del Estado, como es bien amplio, ¿verdad? Incluye como las concesiones que el Estado da también, ¿verdad? Como la utilización de las portuarias, así es. Los lagos. Todo eso es parte de lo que también usted explicaba, que forma como los ingresos del Estado, ¿verdad? Así es. El Estado no solo tiene dinero por lo que nosotros le pagamos, sino también puede ser por el derecho patrimonial del Estado, que son todos los bienes, muebles e inmuebles que el Estado posea. Ahí también puede obtener recursos. Gracias, licenciada. No se preocupe. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Habrá alguna duda más? Si no, comenzamos hoy el punto número 3 del programa. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Lemus. Como no, mucho gusto. Usted hablaba del derecho financiero y el patrimonial. Ambos, por ejemplo, podemos decir que se derivan del decreto 101/97 de la ley orgánica, o son ajenos a esto. No, nosotros lo que vimos fue que el derecho financiero, como una figura doctrinaria, se divide en varias ramas. ¿En qué se divide? Se divide en derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. ¿Qué decreto es el que usted me está mencionando, perdón? El 101/97 de la ley orgánica del presupuesto. Sí, ese precisamente el derecho, el presupuesto forma parte del derecho presupuestario del Estado. Entonces ese decreto no debería de ser el derecho patrimonial, sino es el derecho presupuestario, porque usted me está diciendo que es la ley de... Fíjese que la estoy buscando aquí porque no lo tengo claro. ¿Qué decreto es? El 101/97 es el que nos rige en la cuestión presupuestaria. Vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, es lo que tiene que ver, es la ley orgánica del presupuesto. Ajá. Es correcto, es correcto. Vale. Entonces, ¿qué relación tiene la ley orgánica del presupuesto con el derecho patrimonial? Pero sí tiene relación con el derecho financiero. ¿Por qué? Porque el derecho presupuestario es una rama del derecho. Y si usted se recuerda, la Constitución habla del presupuesto público y dice que va a haber la emisión de una ley orgánica. Entonces, no sé en dónde le encontró usted esa relación. Pero sí con el derecho presupuestario, no con el derecho patrimonial. Así es, en relación a los ingresos y egresos y a la administración
del presupuesto Así es. público. ¿Por qué? Porque el presupuesto público va a estar formado por dos grandes partidas. Y esas dos grandes partidas son ingresos en primer lugar y la otra los gastos. Y esas dos partidas forman el presupuesto público. ¿Y dónde está regulado el presupuesto público? En ese decreto 101-97 que usted dice, que es la ley orgánica del presupuesto. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco. No se preocupe. ¿Alguna pregunta más? Estoy a su disposición. Bueno, si no es así, entonces comenzamos el punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? El punto número 3 se llama actividad financiera del Estado. Este punto está formado por fases de la actividad financiera del Estado, instituciones que participan en la actividad financiera del Estado. Podemos identificar los diferentes recursos y gastos públicos y los libros con los cuales nos vamos a apoyar de acuerdo a nuestro programa es el libro número 10, que era de la Garza, Sergio, Derecho Financiero. Luego tenemos el punto número 11, que tiene que ver con Jarach Dino, Finanzas Públicas Argentinas. El 24, que tiene que ver con Matus Benavente, Manuel, Finanzas Públicas. Luego tenemos el 26, que es Sainz de Buganza, Hacienda y Derecho. Y luego tenemos el 28, que es Villegas Lara. Entonces, Villegas Lara no, Héctor Villegas, perdón, me equivoqué. Entonces, ¿qué vamos a ver de la actividad financiera del Estado? Vamos a ver definición, fases de la actividad financiera y autoridades que participan. Antes de entrar a desarrollar este tema, que es vital e importante para el curso y que tiene mucha repercusión, una repercusión muy importante para el Estado, porque mediante esas actividades, y la más importante es obtener los recursos necesarios que le permitan de alguna manera satisfacer las necesidades de la población. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener claro? Lo que nosotros debemos de tener claro es que el Estado realiza diversas actividades. ¿Y para qué es que el Estado realiza diferentes actividades? Para la realización de sus fines, tal como lo señala el maestro Francisco de la Garza. Entonces, ¿qué dice Francisco de la Garza? Francisco de la Garza dice que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, desarrolla una actividad. Y esa actividad se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades generales. Como consecuencia de esa actividad, el Estado utiliza medios personales, medios materiales, medios jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. Y ahí es que nosotros miramos al Estado de que desempeña diversas actividades. Y esas actividades las hace para la realización de sus fines. Pero a través del organismo ejecutivo desarrolla la actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades en general. Y estos son los dos motivos por los cuales nosotros pagamos los impuestos. Nosotros no pagamos impuestos para que el Estado se vuelva millonario. Tampoco pagamos impuestos para que se lo roben. ¿Para qué pagamos nosotros impuestos? Para que se realicen los servicios públicos. Hoy por hoy, el servicio público más importante con esto de la pandemia es y viene siendo la salud. Entonces, lógicamente, el Estado está obligado a satisfacer las necesidades generales, a satisfacer las necesidades de la población. Habrá de la población desvalida, de la población que necesita realmente que le atienda el Estado. Probablemente la mitad de personas que le dio COVID tenían dinero para irse a un sanatorio y se fueron y se salvaron. Pero había otro montón
montón. El Estado tuvo que ir a hospitales, dotarlos de medicina, dotarlos de cama, de recursos, para poder satisfacer las necesidades de la población. Yo creo que en la mente de nosotros está como cuando comenzó la pandemia, y les digo una cosa, el problema en los hospitales no es problema de este gobierno, ha sido de años, pero aquí estalló. ¿Y por qué estalló? Porque se vino la pandemia. Tal vez los anteriores se salvaron, pero esto nos cayó ahorita. Sin medicinas, nos costó conseguir vacunas. Pero lógicamente ahí es donde está, que el Estado debe realizar los servicios públicos. Porque cuando realiza los servicios públicos está satisfaciendo las necesidades en general, que son las razones por las cuales nosotros pagamos impuestos. Aquí yo quiero agregar lo que dice Francisco de la Garza. Permítanme, solo voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Francisco de la Garza dice que en los estados modernos a la gestión de intereses económicos se le conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. Y esto no lo debemos olvidar. Hoy por hoy, cuando se gestionan intereses económicos, eso es actividad financiera del Estado. Y aquí nos explica Giannini. ¿Qué nos explica él? Que esa gestión de intereses económicos, que se le llama actividad financiera del Estado, constituye el administrar el patrimonio para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas. De acuerdo a Giuliani von Rusch, la actividad financiera del Estado comprende ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero es la selección de los objetivos. Yo tengo que saber a dónde quiero ir, a dónde quiere ir el Estado, qué es lo que quiere satisfacer el Estado. Y lógicamente, cuando yo me trazo los objetivos, voy a poder medir cuáles son los ingresos que yo voy a necesitar y qué es lo que me va a permitir satisfacer. Luego está la selección de las erogaciones. Luego tenemos la obtención de los medios para atenderlas. Y esto pueden ser pecuniarios o de otra especie. Y luego tenemos la gestión y el manejo de ellos. Por su parte, Giuliani von Rusch dice que el Estado debe de cumplir funciones complejas, delicadas, no fáciles. ¿Para qué? Para la realización de sus fines. Tanto en lo referente a la selección de los objetivos, como de las erogaciones para obtener medios, para poder atenderlas pecuniariamente y de otra especie, a la gestión y el manejo de ellos, cuyo conjunto es la actividad financiera del Estado. O sea, sin que el Estado realice esa actividad, sería imposible poderse trazar objetivos. ¿Por qué? Porque no tendría los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. ¿Y cómo es que nosotros lo podemos definir? ¿Cómo podemos definir nosotros la actividad financiera del Estado? Por lo anteriormente indicado, tenemos bien claro, y así lo han dicho muchos autores estudiosos de esta materia, que el Estado realiza diversas actividades. Y aquí nos debemos de hacer preguntas. ¿Y para qué realiza el Estado esas actividades? Para la realización de finalidades esenciales. Por medio del Poder Ejecutivo, realiza la actividad de los servicios públicos.
Realiza la satisfacción de las necesidades sociales, utilizando para ello medios personales, materiales y jurídicos, con un solo objetivo: lograr el cumplimiento de sus fines, lograr las metas que se ha trazado. Y aquí nos agrega un autor que es bien importante y es Benvenuto Grisciotti. ¿Qué dice él? La actividad financiera es la acción que el Estado desarrolla a los efectos de procurarse los medios necesarios que requieren gastos públicos para atender las necesidades colectivas y en general para la satisfacción de sus fines. O sea, el Estado tiene por motivación y por fin la satisfacción de las necesidades que el propio Estado estima deben de ser llenadas o proveídas por los gastos públicos. Aquí tenemos que nosotros aclarar que al decir Estado debemos de tomarlo en el sentido amplio, abarcando al ente central como todos aquellos en quienes ha delegado funciones. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que pensar en el Estado mismo, en las instituciones descentralizadas y en las instituciones desconcentradas. ¿Cómo lo define Joaquín Ortega? Este Joaquín Ortega es un profesor mexicano. ¿Qué dice Joaquín Ortega? Él dice que la actividad financiera es la actividad que desarrolla el Estado, con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos, destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. Aquí hay otra definición de un profesor uruguayo, Valdés Costa, y él dice: la actividad del Estado está relacionada con la obtención, con la administración y con el empleo de los recursos monetarios para satisfacer las necesidades de la población. O sea, ¿cómo cuando piensa en la obtención está pensando en los impuestos, en la explotación de los bienes patrimoniales, en algunas donaciones que le pueden dar? Está pensando en utilizar el crédito público y la deuda pública. ¿Cómo lo va a administrar? ¿Cómo va a utilizar los recursos? Ese dinero que es necesario para satisfacer las necesidades públicas. Giannini nos da otra definición. Y él dice: el Estado cumple con la actividad financiera para administrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas, distinguiéndose de todas las demás actividades en que no constituye un fin en sí misma, o sea, en que no atienda directamente. Este es el complemento de la gráfica anterior. ¿Por qué? Porque dice, o sea, en que no atienda directamente la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple una función instrumental de fundamental importancia, siendo su normal desenvolvimiento una condición indispensable para el desarrollo de todas las restantes actividades. Aquí nos quedaríamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí estoy a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, Willy les pasa el segundo punto para que lo tengan y el laboratorio para que trabajen
Ley Orgánica de Guatemala. Con mucho gusto, Linda. Claro que sí. Descanse un poquito, con mucho gusto el día de hoy. Sí, Willy, ¿qué más? Sí, no, yo le ¿Se le decía que con activó? mucho gusto Bueno. yo le paso el material al compañero para que él se los haga llegar a ellos. Muchas gracias, Willy. Si ya no tienen ninguna duda ni pregunta, pasen feliz tarde, que Dios los bendiga.